Hola, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este martes 13 de septiembre del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con las relaciones internacionales de Colombia, porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó la petición de su par colombiano Gustavo Petro para que su gobierno sea garante en las negociaciones y próximos acuerdos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Escuchemos al mandatario venezolano. Una vez más, presidente Gustavo Petro, y a Colombia le decimos: Venezuela acepta el carácter de garantes de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios Padre Todopoderoso por la paz total de Colombia. Claro que sí. Maduro explicó que el pedido le llegó a través de una carta firmada por el mandatario colombiano y reiteró que está dispuesto una vez más a participar en el proceso de negociaciones tal y como ocurrió en el pasado con las FARC. En la misiva, el presidente Petro le agradece además a Venezuela por servir como país de tránsito de la delegación de diálogos de dicho grupo armado, que contempla venir a Colombia, así como previamente autorizar algunas reuniones para concretar los procedimientos. Abro comillas, el gobierno y el pueblo de Venezuela siempre han brindado su apoyo eficaz para la superación definitiva del conflicto armado colombiano, cierro comillas, dice la carta enviada por el presidente Petro a Nicolás Maduro. Justamente las palabras del mandatario venezolano provocaron diversas reacciones, entre ellas la del expresidente Ernesto Samper, quien calificó a Venezuela como socio de la paz de Colombia. Así es que creo que dentro de esta política de restablecimiento de las relaciones comenzamos a ver sus frutos. Y es que uno de los frutos es que Venezuela podrá seguir siendo, como lo ha sido desde hace muchos años, un socio de la paz para Colombia. También se refirió el ex líder de las FARC, Rodrigo Londoño, quien recordó cómo Venezuela fue clave en la firma del acuerdo con la extinta guerrilla. Bueno, es una decisión soberana del presidente Petro. La recibimos bienvenida a Venezuela. Para nosotros fue un factor determinante para lograr los acuerdos que firmamos entre las distintas FARC, EP y el Estado colombiano. Por su parte, el ex jefe negociador de las FARC, Humberto de la Calle, dijo que es un apoyo importante para la paz y que Venezuela fue trascendental en el acuerdo del año 2016. Y pienso que en el estado actual de las relaciones entre Colombia y Venezuela probablemente no sea una mala idea. Seguramente va a haber críticas, pero yo creo que sí puede contribuir a abrirle caminos a la paz. Además, el presidente Gustavo Petro le hizo otra solicitud a su par venezolano pidiéndole que regrese al sistema interamericano de derechos humanos. Le pedí al presidente Maduro que reingresara al sistema interamericano de derechos humanos. Hay que pedirle a Nicaragua que reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Son decisiones de ellos, obvios, no son nuestras, no las podemos imponer, pero yo creo que la Constitución Democrática de América debe prevalecer. En noticias judiciales, la influencer Aida Victoria Merlano, hija de la ex senadora Aida Merlano, quien está detenida en Venezuela, fue condenada a 7 años y medio de prisión domiciliaria por haber ayudado a su mamá a fugarse de prisión en el año 2019. Un juez penal del circuito de Bogotá emitió un fallo condenatorio contra la influencer por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos. Esto fue lo que dijo el juez durante la audiencia. Con ocasión a la decisión por parte del Juzgado 20 Penal del Circuito de Conocimiento que condena a Aida Victoria Merlano a la pena principal de 90 meses de prisión, vale la pena advertir que, si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación estaba haciendo una solicitud de entre 15 y 17 años de prisión, el juzgado nos ha otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria. Pero no nos encontramos satisfechos con eso, porque consideramos que la decisión tiene elementos susceptibles de ataque por vía de la apelación. El juzgado y previamente la Fiscalía no ha hecho una construcción indiciaria absolutamente genuina y legítima. No ha probado la instrumentalización por parte de Aida Victoria de su hermano. No ha probado el nexo causal del aporte concreto de Aida Victoria y el éxito de la fuga de Aida Merlano en la entrega de unos elementos. De tal manera que interpondremos el recurso de apelación para que el Tribunal Superior de Bogotá pueda revocar la decisión y Aida Victoria quede en libertad. Tras conocerse la condena, Aida Victoria publicó en sus redes sociales la decisión de apelar esta sentencia. No me voy a ir a una cárcel. Lo que tenía que pasar hoy realmente era eso, que me mandaran 15 años mínimo a una cárcel, y pasó un milagro porque fueron 7 años y medio y va a ser en el beneficio de casa cárcel y mis abogados ya apelaron la decisión.
Por su parte, su mamá, la excongresista y prófuga de la justicia Aida Merlano, reaccionó a través de su cuenta en Instagram y en una de sus historias escribió: qué bajo han caído los superpoderosos y los que se prestan para cada canallada. Qué vergüenza siento por una justicia corrompida y una fiscalía llena de ampones. Están tocando a la familia. Espero que estén preparados para cuando llegue el día de mi regreso. No les tengo miedo, puntualizó la excongresista. Por otro lado, el abogado Miguel Ángel del Río, quien es el encargado de la defensa de Aida Merlano y su hija Aida Victoria, anunció que pedirá formalmente su extradición o deportación desde Venezuela tras conocerse su condena. Hablamos ahora de política porque el presidente Gustavo Petro posesionó a varios directivos de entidades importantes como el ICBF y Prosperidad Social. En medio del evento, le pidió a las fuerzas progresistas del Congreso no dar ni un paso atrás en la aprobación de la reforma tributaria y del presupuesto nacional. Si el programa que hemos propuesto está en el presupuesto suficientemente financiado, estamos cumpliendo al electorado. Sabemos lo que pasa en el Congreso de la República. Y le pedimos a las fuerzas progresistas del Congreso de la República no echar atrás, ni en la reforma tributaria, ni en el presupuesto. Petro también anunció que el otro año se discutirá la reforma pensional y entregó detalles de lo que se tiene planeado en ella, como por ejemplo que parte de las cotizaciones en los fondos privados pasen a Colpensiones para poder generar los recursos que permitan dar mesada a los adultos mayores sin pensión. Pero la cuantía de esos recursos son 3 millones por 500.000 pesos mensuales, implica una reforma pensional. Es decir, que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a Colpensiones, originando el sistema de pilares. Por otro lado, la controvertida ministra de Minas, Irene Vélez, dijo que Colombia no atraviesa una crisis de abastecimiento de gas y que por esta razón no hay que pedir ayuda al gobierno de Venezuela para cumplir con las necesidades de este combustible. Dice la ministra que en este momento tenemos los embalses y las fuentes de energía llenos. Hoy estar aquí no es fácil porque nunca había sido ministra, porque tengo 40 años y en estos 40 años me dedicaba a otras cosas. Pero hoy estoy aquí no solamente para defender este camino que es personal. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la desaparición del líder sindical Pedro Movilla Galarcio. Así lo anunció el presidente de la Corte, Ricardo Pérez, durante un acto público virtual de notificación de la sentencia a las partes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CENCHA, declaró la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla Galarcio, ocurrida el 13 de mayo de 1993, así como las violaciones a distintos derechos humanos. En Noticias de Orden Público habló uno de los sobrevivientes de la masacre en la que fueron asesinadas 6 personas en la ciudad de Barranquilla. La víctima, que se recupera en su casa de 2 disparos, pidió reserva de su nombre y afirma que se salvó de milagro porque alcanzó a correr una vez escuchó las detonaciones. Al momento de escuchar los disparos, sentía que venían de esa calle que estaba sola, entonces corría a lo contrario y hacia donde iba la mayoría de las personas. Cuando yo me levanto y empiezo a correr, doy 3-4 pasos y siento los 2 impactos de bala. Y fueron identificados 2 de los 4 cuerpos de los hombres que fueron linchados por la comunidad en Landazuri, en Santander, tras ser acusados de asesinar a una familia completa. Uno de ellos es colombiano y el otro venezolano. Justamente, la hermana del colombiano habló y reprochó el accionar de la comunidad. Supuestamente venezolano, no es venezolano y tampoco es uno de los asesinos del señor. Trabajaba mi hermano con el señor. Muchas versiones que no sé, que por eso es que estoy aquí para mirar a ver, aclarar esas versiones que hay, pero lo único que yo puedo decir es que primero no es venezolano y segundo no es asesino del señor. En noticias económicas, el ajuste del precio de la gasolina anunciado por el presidente Gustavo Petro empezará en octubre. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, anunció que el aumento será moderado en principio y que a partir del año 2023 irá aumentando gradualmente. Dio a entender que los aumentos más importantes se van a dar el próximo año y que para el caso del ACPM va a ir más despacio, considerando el impacto del precio de este combustible sobre el transporte de carga. Estamos por definir exactamente cuál es la magnitud del ajuste. Lo que sí les puedo decir es que va a ser un poco más moderado que eso durante este año, a partir de octubre, pero el año entrante pues irá aumentando gradualmente porque hay que eliminar
este subsidio. En información internacional, sin importar la lluvia, en Londres cientos de personas forman una larga fila en el Westminster Hall, el lugar a donde será trasladado el cuerpo de Isabel II y en el que permanecerá durante 4 días. Todos buscan asegurar un lugar en la fila para poder despedirse de su reina. Y en información deportiva, la próxima cita del ciclismo colombiano será en los campeonatos del mundo de esa disciplina en Australia. La delegación nacional se reunirá en ese país con una gran novedad, ya que estará el ciclista Nairo Quintana. Les cuento que ya preparamos las bicicletas, les echamos buen aceitico y ya preparamos la maleta para viajar a los mundiales de ciclismo. Hemos estado todos estos días preparando, haciendo fondito para llegar muy bien, así que esperamos todos sus mensajes de apoyo por redes sociales que son de gran importancia para nosotros. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco se les olvide hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.